¿Alguna vez te has preguntado por qué una noche de bodas, a menudo pintada como un momento de alegría, podía sentirse en cambio como una sentencia de muerte? Entra en Estambul, año 1562. El palacio de Topkapi se alza bajo un cielo de linternas encendidas. Los corredores de mármol resuenan con el arrastre de las babuchas de los sirvientes. El aroma de agua de rosas flota por los pasillos, denso, embriagador, sofocante. Detrás de cortinas bordadas, una princesa se sienta sola. Su vestido brilla con joyas, pero sus manos tiemblan. Cada joya se siente más pesada que cadenas de hierro. Sus ojos se fijan en la puerta de roble tallado. Pronto crujirá al abrirse. Más allá no espera solo un esposo, sino un extraño, elegido por su padre, el sultán, por razones de imperio, no de amor. El palacio zumba con susurros. Los eunucos patrullan. Los músicos tocan suavemente en patios lejanos. Pero aquí en su cámara reina el silencio. El mundo exterior celebra. El mundo interior se aprieta como un nudo corredizo. Su corazón late más fuerte que los tambores del banquete nupcial. No puede escapar. No puede negarse. Esta noche entregará su cuerpo, su voluntad, su libertad. Y aquí yace la paradoja más oscura. Las hijas más privilegiadas del imperio eran también sus prisioneras más silenciosas. Sus noches de bodas no eran comienzos. Eran juicios, a veces humillaciones, a menudo terrores. Ahora haz una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Es de noche donde estás? ¿Estás acostado seguro en tu cama o sentado bajo el resplandor de tu teléfono? Piensa en ella. Piensa en esa princesa, sentada en las sombras esperando a que se abra la puerta. ¿Por qué la alegría fue reemplazada por el miedo? ¿Por qué las mujeres nacidas en el poder temblaban al escuchar la palabra boda? Esta noche corremos el velo de seda, entramos en las cámaras ocultas del imperio y descubrimos 7 razones escalofriantes por las que las princesas otomanas temían su primera noche de bodas. Para la mayoría de la gente, el matrimonio se supone que es una elección, una unión de afecto, una promesa de amor. Pero para una princesa otomana, el matrimonio no era más que una cadena. No tenía voz, no tenía opción, no podía soñar con el amor. Desde el momento en que su padre, el sultán, decidía, su destino quedaba sellado. Un esposo era escogido no por bondad ni por compatibilidad, sino por política. Quizá era un gobernador que gobernaba una provincia distante. Quizá un comandante militar cuya lealtad el sultán quería asegurar. Quizá incluso un hombre lo bastante mayor para ser su abuelo. La edad, el rostro, el carácter del novio no importaban. Solo importaba su utilidad para el imperio. Imagina el terror. Tienes 16, 17 años y mañana serás entregada a un extraño. No solo para vivir con él, sino para pertenecerle. La palabra del sultán era absoluta. Desobedecer era traición. Resistir era imposible. El esposo lo sabía también. Sabía que la novia no era su compañera, sino su premio. Un regalo del sultán. Un recordatorio de su obediencia. ¿Y para la princesa? Eso significaba que el hombre a su lado nunca sería realmente suyo. Pertenecía primero al imperio, segundo al sultán, y solo al final, si acaso, a ella. ¿Qué clase de amor podía crecer en un suelo envenenado por el deber? ¿Qué clase de confianza podía existir entre una joven obligada a someterse y un hombre que la veía como un trofeo de favor? El palacio disfrazaba esta realidad con banquetes, música y oro. Pero bajo el brillo, toda novia entendía, el matrimonio no era libertad. Era una prisión construida con terciopelo, cerrada con deber, custodiada por silencio. Así que cuando llegaba la noche de bodas, no entraba en una cámara de amor, entraba en su celda. Y el hombre que la esperaba no era un esposo, era su carcelero, imagínalo. La pesada puerta se abre con un chirrido. Un hombre entra, viste sedas finas, su olor cargado de almizcle y vino. Y sin embargo, para la novia, no era diferente a una sombra. Nunca le había hablado. Nunca había compartido una risa, ni siquiera una mirada. Esa noche, ese extraño se convertía en su marido. Para una princesa otomana, la cama no era un lugar de calidez. Era un lugar de rendición. El silencio cultural colgaba sobre ella como un velo. El deseo no era algo que las mujeres aprendieran a reclamar. En cambio, la obediencia se les inculcaba desde la infancia. Resistirse era impensable. Dudar era peligroso. Y así, en esa primera noche no llevaba mapa,
ni guía, ni derecho a preguntar. Se esperaba que diera sin cuestionar, sin demora. El extraño a su lado no estaba interesado en sus miedos. Su papel era reclamar, el de ella, someterse. El desequilibrio de poder no podía ser más agudo. Él era mayor, experimentado, dominante. Ella era joven, nerviosa, sin voz. Su cuerpo temblaba no de anticipación, sino de terror. No tenía idea de lo que le esperaba, ni conocimiento de lo que estaba por venir. Todo lo que sabía era que el silencio era más seguro que las palabras. Ahora haz una pausa. Piensa en esto. Las hijas más poderosas del imperio, adornadas con joyas, reverenciadas por sirvientes, eran impotentes en el único lugar que más importaba, su propia cámara. La cama del extraño no era un comienzo, era una prueba. ¿Sería amable o cruel? ¿La vería como humana o como posesión? Ella no tenía forma de saberlo. Y así yacía, mirando al techo bordado, su cuerpo rígido de miedo, su corazón golpeando como tambores de guerra. La cama del extraño no era intimidad, era invasión, no amor sino conquista. Y para la princesa, marcaba la primera de muchas noches pasadas en silencio. La noche de bodas no solo trataba del miedo al esposo desconocido, cargaba con un peso aún mayor, la prueba. La virginidad de una princesa otomana no era un asunto privado, era un símbolo político, y el imperio exigía evidencia. El ritual era cruel en su sencillez. Después de la primera noche, sirvientes, asistentes, a veces incluso familiares, esperaban la exhibición de la sábana. Se requería una mancha de sangre, una sola marca roja, la brutal prueba de que la unión había sido consumada, de que la princesa había llegado intacta. Sin ella comenzaban los susurros. Sin ella, el honor se derrumbaba. Imagina la presión. Cada movimiento de la noche estaba acechado por esa exigencia. Su cuerpo no le pertenecía, sino que era un escenario sobre el cual descansaba la reputación. No tenía voz sobre si estaba lista, asustada o incluso con dolor. Lo que importaba era la mancha. La sábana se convertía en juez, jurado y verdugo de su valor. Ahora imagina el terror si la sábana quedaba limpia. No todas las mujeres sangraban, no todos los cuerpos seguían el guión que exigía la cultura. Y sin embargo el castigo por fallar era severo. Una princesa podía ser acusada de impureza, incluso de traición. Y en el mundo otomano, traición no era una palabra que se lanzara a la ligera. Podía significar destierro, deshonra o algo peor. Así, mientras los músicos seguían tocando afuera, mientras las antorchas aún brillaban en celebración, el verdadero juicio se desarrollaba en silencio tras las puertas cerradas. La princesa, temblando, no rezaba por alegría, sino por sangre. Todo su futuro dependía de una marca que no podía controlar. Esto no era amor. Esto no era intimidad. Era una representación. El lecho nupcial era un tribunal. El esposo un verdugo a regañadientes. La sábana, el veredicto final. Y así, el ritual de probar la virginidad convertía el acto más privado en la humillación más pública. Una noche pensada para la ternura se volvía un escenario de terror. Y la princesa sabía, al acercarse el amanecer, que su destino pendía de una sola mancha. Para una princesa otomana, la noche de bodas no era el inicio de una historia de amor compartida. Era el comienzo de una rivalidad. Porque incluso antes de entrar en la cámara de su nuevo esposo, ya sabía que no estaba sola. Caminaba hacia la larga sombra del harén. Los harenes no eran solo para los sultanes. Muchos hombres poderosos del imperio mantenían casas llenas de concubinas, amantes favoritas y mujeres compitiendo por atención. Así que cuando llegaba una princesa vestida de oro y temblando de deber, ya conocía la verdad. Era un nombre más en un salón abarrotado de rivales. Imagina yacer en tu lecho nupcial, sabiendo que el perfume de otra mujer aún impregna su ropa. Imagina escuchar susurros de que tu esposo ya tiene una favorita, alguien con quien ríe, alguien a quien desea. ¿Cómo puede competir una chica de 16 años con mujeres que ya han dominado el arte de agradar? No puede, y sin embargo, debe hacerlo. Ese miedo hacía insoportable la primera noche. No era solo miedo al hombre, era miedo a la invisibilidad. El terror de que su papel ya estuviera escrito. Nunca sería amada, solo tolerada. Nunca sería una compañera, solo un peón. Cada mirada de su esposo podía compararse. Cada silencio podía ser sospecha. Si él la ignoraba, ella quedaba humillada. Si favorecía a otra,
ella sería olvidada. Las paredes del palacio susurraban con chismes, y el harén era un campo de batalla donde las victorias se medían en intimidad e influencia. Para la princesa, la noche de bodas era el movimiento de apertura. No romance sino estrategia, no devoción sino competencia. Su temblor no era solo miedo de lo que el extraño pudiera hacer, sino de cuán rápido podría descartarla una vez consumado el acto. Y así, incluso antes de yacer a su lado, ya se sentía derrotada. Su matrimonio no era una unión, era un concurso al que nunca eligió entrar. Una noche de bodas debería significar seguridad, pero para muchas princesas otomanas, la seguridad era lo último que esperaban, porque una vez que se cerraba la puerta de la cámara, no había garantía de bondad, no había escudo contra la crueldad. La verdad era simple, sus nuevos esposos tenían un poder sin límites. Estos hombres eran elegidos por política, no por ternura. Algunos eran generales curtidos por años de guerra, otros gobernadores acostumbrados a exigir obediencia absoluta. Y cuando la princesa era puesta en sus manos, la expectativa era clara: debía obedecer. Sin preguntas, sin titubeos. Pero la obediencia no siempre la protegía. Algunos esposos usaban la fuerza. La primera noche podía convertirse en un asalto, un recordatorio violento de que su cuerpo ya no le pertenecía, y ella no tenía a quién recurrir. ¿Podía contárselo a su padre, el sultán? Imposible. Su deber era servir al imperio, no quejarse. ¿Podía confiar en sus doncellas? Peligroso. El chisme se propagaba como fuego, y la vergüenza siempre caía sobre la mujer, nunca sobre el hombre. Susurros dentro del palacio insinuaban moretones, lágrimas silenciosas escondidas bajo pesados velos. Sirvientes veían espíritus rotos en las mañanas siguientes, y sin embargo, nadie se atrevía a hablar en voz alta. El silencio era supervivencia. Imagina el miedo. La puerta se cierra de golpe. La voz del hombre es dura, su mano poco amable. Lloras, pero nadie acude. Mañana la corte te celebrará como esposa. Pero en verdad, eres prisionera. Una prisionera que no puede revelar sus heridas. La amenaza de violencia convertía la noche de bodas en algo más siniestro que el deber. Se volvía un ritual de dominación. Un momento en que el poder no se firmaba en tratados ni en títulos, sino sobre el cuerpo de una chica demasiado joven para defenderse. Así, mientras el imperio brindaba con vino, la princesa temblaba en silencio, esperando solo que la noche pasara sin romperla del todo. Una noche de bodas debería ser privada, un momento cerrado al mundo, pero para una princesa otomana, la privacidad no existía. Incluso en la hora más íntima, la sombra del sultán se alzaba. Estos matrimonios nunca eran personales, eran instrumentos del Estado. Cada unión ataba a hombres poderosos con la dinastía, cada consumación era prueba de lealtad, lo que significaba que la cámara nupcial no era solo una cama, era un escenario, vigilado de forma invisible por el imperio mismo. Por supuesto, nadie estaba de pie en la habitación con ellos. Pero la presencia se sentía en todas partes. Los eunucos esperaban afuera, escuchando señales. Los sirvientes tenían la tarea de hacer informes sutiles. Los oficiales se aseguraban de que la unión no fuera solo ceremonial, sino real. Y todo hombre que se casaba con una princesa sabía, el sultán quería resultados. Esto hacía la noche más pesada. La novia no temía solo a su esposo, temía a las expectativas del imperio presionando como hierro. ¿Y si lo disgustaba? ¿Y si él decía que era fría, que se resistía? Su reputación, su seguridad, su supervivencia misma dependían de las palabras de su marido. Palabras que él podía torcer como quisiera. Y para el esposo, la presión era igual. Fallar en su deber era insultar al sultán. Mostrar debilidad, retrasar la consumación, era suicidio político. Él tenía todo que demostrar, y a menudo la princesa pagaba el costo de esa desesperación. Imagina yacer en una cámara oscura, cada movimiento ensombrecido por ojos invisibles. Incluso las sábanas se sentían pesadas de vigilancia. Las paredes mismas parecían susurrar: el sultán te observa. No había amor en tal noche. No había intimidad, solo actuación. Y la princesa sabía la verdad, su noche de bodas no era suya en absoluto. Pertenecía a la política, al poder, a la mirada interminable de un imperio que no la veía como mujer, sino como símbolo.
El miedo más pesado de todos no era la cama del extraño, ni el ritual de la prueba, ni siquiera la amenaza de violencia. Era la permanencia, porque una vez pasada la noche de bodas, no había escape. Para una princesa otomana, el matrimonio no era un capítulo, era todo el libro. En el momento en que la puerta se cerraba tras ella, su destino quedaba sellado. El divorcio era casi impensable. Negarse sería rebelión, y rebelarse contra el sultán era traición, incluso si eras su hija. Imagina tener 16 años, sabiendo que esta noche marca el inicio de una jaula de por vida. Tu esposo podría ser cruel, indiferente o leal a otras mujeres. No importaba, estabas atada a él hasta la muerte. No había segundas oportunidades, ninguna posibilidad de empezar de nuevo. Este conocimiento envenenaba cada momento de la primera noche, porque no se trataba solo de sobrevivir la velada. Se trataba de sobrevivir toda una vida encadenada al hombre que entraba en esa habitación. Un solo encuentro determinaba el ritmo de décadas. La ansiedad era insoportable. Algunas princesas entraban en sus cámaras con un miedo tan espeso que parecía asfixia. Lloraban en silencio, sabiendo que nadie vendría a rescatarlas. Otras se resignaban, aceptando que sus cuerpos, sus futuros, eran herramientas del imperio, pero en su interior llevaban un duelo silencioso. Y si el esposo era duro, la pena solo se profundizaba. No podían irse, no podían alzar la voz. Sus cámaras se convertían en prisiones doradas, sus camas en lugares de deber, no de amor. Por eso la noche de bodas pesaba tanto. No era solo una velada, era la llave girando en el cerrojo de su jaula. Un momento que les decía, no hay escape, solo resistencia. Así, bajo las sedas, bajo las joyas, bajo los cantos de celebración, la princesa entendía una verdad cruel. Su vida ya no era suya, pertenecía al destino, y el destino había cerrado la puerta. Imagínalo. La cámara iluminada por una sola lámpara, su llama parpadeando contra muros bordados. Afuera la música ruge, tambores, flautas, vítores de celebración. Pero dentro reina el silencio. Un silencio lo bastante pesado para aplastar el alma. La princesa se sienta rígida al borde de la cama. Su vestido, tejido con hilos de oro, brilla a la luz de la lámpara, y sin embargo para ella se siente como un sudario. Las joyas que presionan su piel la pesan como cadenas. Su respiración es superficial. Su pulso se acelera. Oye pasos en el corredor. La puerta está a punto de abrirse. Para todos afuera, esta noche es un triunfo. Un lazo político se ha sellado. Un hombre leal recompensado. La dinastía fortalecida. Pero para la chica adentro es algo mucho más oscuro. La noche de bodas no es un comienzo. Es un final, la ejecución de la libertad. La puerta cruje. Una sombra se alarga sobre el suelo. Él entra. Ella no conoce su corazón, su temperamento, su alma. Todo lo que sabe es que ahora él es suyo y ella es de él, para siempre. Las cortinas de seda se mecen como movidas por manos invisibles. Parecen menos decoración y más barrotes de prisión. Ella baja la mirada. No puede huir, no puede gritar. La cámara se siente como un tribunal, y ella la condenada. Su sentencia es el matrimonio, y esta noche es la ejecución de su destino. Cada sonido se vuelve agudo. El crujir de la tela, el clic de sus pasos, el cerrar de la puerta. La música afuera se hace distante, apagada, como si el mundo mismo le diera la espalda. Y en ese momento su infancia termina. Comienza la prisionera del imperio. El silencio la traga. La lámpara parpadea, y mientras la cortina se cierra, la historia esconde su voz para siempre. La noche de bodas, recordada en canciones como Celebración, era en verdad una ejecución silenciosa, una que ningún testigo registraría jamás, una que ningún sirviente se atrevería a detener. Y así, la noche de bodas de una princesa otomana nunca trató de amor. Nunca fue una celebración de alegría, pasión o nuevos comienzos. En cambio, fue un teatro de política, un escenario donde el dolor privado se disfrazaba de honor público. Detrás de las sedas, detrás de los muros, detrás de las puertas doradas, reinaba el miedo más poderosamente que el afecto. Imagínalo. Noche tras noche, los palacios más grandiosos de la historia resonaban con música, risas y espectáculos. Y sin embargo, en cámaras ocultas las mujeres temblaban. Algunas se rendían al silencio. Otras resistían en secreto con poesía, con susurros a sirvientes de confianza, con lágrimas que nadie se atrevía a mencionar. Pero sus voces rara vez nos llegaban.
Los registros que tenemos son fragmentos, cartas, rumores, cantos de dolor enterrados bajo siglos de polvo. Y aquí está la verdad inquietante. Su miedo no era un accidente. Era diseñado. Cada ritual, cada mirada, cada ley convertía sus momentos más íntimos en actos de lealtad al imperio. El matrimonio no era suyo. Sus cuerpos no eran suyos. Ni siquiera su primera noche les pertenecía. Pertenecía al poder, a la política, a la historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos hoy? Con un recordatorio, un reflejo que nos persigue. Que el brillo de lujo que tantas veces admiramos en los relatos de imperios a menudo ocultaba prisiones de seda y oro. Y que el costo del silencio es pesado. Antes de cerrar la historia de esta noche, quiero preguntarte algo. Acabas de caminar conmigo por las sombras del Palacio Otomano. ¿Dónde estás tú ahora mientras lees esto? ¿Qué hora es donde estás? Dímelo en los comentarios. Me gustaría saber quién me acompaña en estas horas oscuras de la historia. Y si quieres más verdades, más secretos, más voces que la historia intentó silenciar, ya sabes qué hacer. Con eso dicho, suscríbete, deja un comentario y cuéntame tu punto de vista. Leemos cada uno. La historia esconde muchos secretos. Pero esta noche, has descubierto uno de los más oscuros.